A la ley y al testimonio, Luz del Mundo, presenta Jesucristo Hombre. Análisis de la doctrina LLDM. Naasón, el Cristo de este tiempo. Los pastores de la iglesia llamada la Luz del Mundo, aseguran que tienen un verdadero y original apóstol de Jesucristo, y que él es el único canal oficial para comunicarse con Dios, pues Dios le reveló su evangelio únicamente a Naasón Joaquín. Salen a las plazas, tocan puertas, publican constantemente en las redes sociales su doctrina, buscando almas para ser inducidas y captadas para que practiquen y prediquen el evangelio revelado a LLDM a través de Naasón Joaquín. Pero ¿cuál es el evangelio que hoy predican los líderes de LLDM? ¿En qué consiste la doctrina revelada? Este es el primero de una serie de vídeos en los que trataremos acerca de la verdadera doctrina que predican los ministros de LLDM. La Luz del Mundo Nueva Era predica a Jesucristo Hombre. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Hagamos la siguiente observación. El apóstol Pablo describe a Jesucristo como el único mediador y le llama Jesucristo Hombre. Lo cual describe al ungido. La palabra Jesucristo tiene como significado Hijo de Dios, y viene del hebreo Yeshua, que quiere decir Salvador, y del griego Christos, que significa ungido. Por lo tanto la expresión Jesucristo Hombre tendría el sentido, el Salvador ungido hecho hombre. Además el apóstol explica que Jesucristo Hombre se dio como rescate por todos. De esta forma comprendemos que este título solo le corresponde a Jesús el Nazareno, pues es el único que se ha dado por rescate de la humanidad. Además Pablo aclara su lugar, que es predicador y apóstol, quedando completamente claro que una cosa es Jesucristo y otra sus enviados. Una vez quedando claro lo anterior, ahora analicemos la doctrina predicada por los pastores LLDM. Punto número 1. En el LLDM se enseña que el apóstol en turno es Jesucristo Hombre. Escuchemos algunos ministros de renombre que enseñan esta doctrina. ¿Para qué? Para hablar con Dios, libre para amarnos. Allá estaba en la cruz y era libre para derramar sus bendiciones y salvación aún para los presos y para los que están en situaciones difíciles. A ese no lo conocen, nunca lo han visto, no han sentido su poder y su gracia, porque esa es para los que creen. Porque aquel don de Dios que era Cristo es el mismo don de Dios que está en el apóstol. Por eso decimos que conforme a su ministerio es el mismo Cristo. Eso no tiene equivocación. Todos los títulos divinos que Cristo trajo para la salvación los tiene el apóstol, porque Cristo no está en él parcialmente. Mediador entre Dios y los hombres. Y el 9 de junio del año de 1934, el Jesucristo Hombre de este último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. Ahora escuchemos a uno de los voceros y representantes de Naasón Joaquín defendiendo que su líder es
Jesucristo hombre de este tiempo. Okay. El representante Samuel Joaquín es Jesucristo, así lo está diciendo él. Ahí no dice que es representante. Tú afirmas lo que dice tu ministro José Oreste Sánchez, que sigue siendo ministro activo, a que tú dijiste, qué bien defendió en el 97, qué lindo. ¿Tú consideras que está correcto lo que él dijo? ¿Es Jesucristo hombre, Nazón Joaquín, sí o no? Pero ustedes no lo van a entender. No, por eso tú dime, ¿Nazón Joaquín es Jesucristo hombre, sí o no? Desde luego que sí. Ajá. ¿Nazón Joaquín es Jesucristo hombre, sí o no? Desde luego que sí. Ajá. Desde luego que sí. Ajá. Ok. Qué bien que contestó. Qué bueno. Con todo lo anterior quedó más que comprobado que esta doctrina del apóstol Jesucristo hombre, se predica y se practica pues está bien cimentada en la mente de los miembros LELDM, aunque no se atrevan a aceptarla públicamente. Pero preguntemos lo siguiente: ¿solo son dichos de los ministros o es una doctrina de fondo en la LELDM? En los siguientes vídeos abordaremos más a fondo en qué consiste y qué implica la doctrina del apóstol como Jesucristo hombre. Aunque muchos miembros de LELDM no saben que creen esta doctrina, por absurdo que parezca, los miembros LELDM no saben lo que creen, pues nunca cuestionan sus enseñanzas. En los siguientes vídeos explicaremos cómo se estructura y cómo se explica esta doctrina de una forma velada pero certera, pues logra penetrar la mente y el corazón del miembro de banca. Dice el texto de Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el hermano Jairo Robles dice, no es mediador, y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué razón? El texto nos dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y iniciamos este tema diciendo que Jesucristo ya no es hombre, porque con el hermano Hebrón y el señor Meñito hicimos un pequeño ejercicio de definir qué era hombre, ¿verdad? ¿A qué se refiere cuando hablamos de hombre? Pues un hombre es una persona de carne y hueso, con manos, con pies y todos sus órganos. Eso es un hombre, una persona. Entonces, conforme a lo que estoy yo leyendo, el apóstol Pablo está diciendo que se ocupa un Jesucristo hombre, un mediador. Dice el texto de Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Que el hermano Jairo Robles dice, no es mediador, y hay otros hermanos que decían que no. Yo estoy 100% seguro de que el apóstol de Jesucristo es un Jesucristo hombre, un mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre, segunda parte. La cúpula de la Iglesia a la luz del mundo cree, enseña, practica y defiende una doctrina que llaman la elección. Esta doctrina está implantada en la mente y el corazón de cada uno de los miembros de esta iglesia. Esta enseñanza es tan importante en la estructura doctrinal de LLDM, que representa la columna de todas las demás enseñanzas. Por increíble que parezca, la gran mayoría de los fieles creen esta doctrina, pero no la entienden, la practican, pero no saben qué es lo que dicen, lo que creen, y mucho menos lo que implica creer estas cosas. Este video no tiene la intención de ofender, atacar, ni lastimar a nadie, lo único que pretende es exponer en qué consiste esta doctrina, y las implicaciones que irremediablemente tiene. La doctrina de la elección predicada por la cúpula de la luz del mundo, tiene varios aspectos. Uno de ellos es creer que el apóstol en turno tiene todo el derecho de llevar el título de Jesucristo hombre, y que lo hace legítimamente. Te recomendamos que antes de ver este video, veas el primer video de esta serie, con el título LLDM Nazón Joaquín es Jesucristo hombre. Análisis de la doctrina, primera parte. Te pedimos que tengas paciencia y veas los videos hasta el final, para poder comprender la importancia de este tema. En el presente video presentaremos algunas de las evidencias que prueban la existencia y la importancia de esta doctrina dentro de la ortodoxia que predica la cúpula LLDM. Antes de exponer y analizar las evidencias,
analizaremos el texto que usa la cúpula LLDM para justificar su doctrina, y la atribución del título. Jesucristo hombre a su apóstol en turno. Vayamos a las Sagradas Escrituras. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para poder entender lo que este pasaje quiere decir, trataremos de darle un poco de contexto. El autor. El texto se encuentra en la primera carta que escribió el apóstol Pablo a su discípulo, hijo en la fe, y ministro, Timoteo. El apóstol Pablo fue llamado por Cristo y constituido como apóstol aproximadamente en el año 35 después de Cristo. Y se cree que la primera carta a Timoteo fue escrita alrededor del año 60, siendo así, entonces, el apóstol Pablo ya tenía más de 20 años predicando el Evangelio, y ejerciendo el apostolado. Este dato es importante pues nos muestra que al momento de escribir la frase Jesucristo hombre, no lo hacía desde la novedad del Evangelio, sino que ya tenía décadas explicando y demostrando quién es Jesucristo, y cuál es su lugar en la doctrina y el Evangelio. El apóstol Pablo, a partir de su encuentro con Cristo, dedicó su vida a predicar la buena nueva de salvación, y demostrar con las Escrituras que Jesús el Nazareno, y solo este Jesús, es el Mesías, el ungido, el Cristos, que estaba profetizado en todas las Escrituras. Esto lo podemos comprobar en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 17 versículos del 2 al 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, que era necesario que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Por estos hechos podemos concluir en que Pablo el apóstol tenía un objetivo bien definido en su predicación, ya sea por cartas o en presencia física, y este objetivo es enseñar y demostrar que Jesús, y solo Jesús, es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios. No debemos perder este dato, pues más adelante nos servirá como ancla, para poder darle una interpretación correcta al texto que estamos analizando. El destinatario. Por otro lado, consideremos al destinatario de la carta, Timoteo, quien fue un discípulo muy querido por el apóstol Pablo. El padre de Timoteo fue griego, así que Pablo sabía que Timoteo creció expuesto a las filosofías y pensamientos griegos, y que en la cultura griega se tenía un concepto muy diferente de la divinidad. Pues entre los griegos era fácil pensar que un hombre podía ser divinizado, es decir, hecho un semidios. Por esta razón es obvio pensar que el apóstol Pablo había instruido plenamente y de antemano a su discípulo, así que Timoteo entendía perfectamente lo que quería decir su maestro, cuando le escribió que Jesús el Nazareno es Jesucristo hombre. Y que lejos de que con esta frase se diera la entrada para hacer de los apóstoles semidioses, que compartieran semejante título, muy por el contrario, más bien, se estaba prohibiendo que cualquier otro hombre se adjudicara el título y las funciones que solo a Cristo le fueron conferidas por el Padre. Ahora veamos la enseñanza que rodea al texto. Por principio, el apóstol Pablo nos dice desde el capítulo 1, versículos 1 y 2 de esta misma carta, que Dios es nuestro Salvador, y que Jesús es nuestro Señor. Primera Timoteo 1, 1, 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, verdadero Hijo en la fe, gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En los versículos 6 y 7 Pablo advierte que vendrán hombres malvados que creyéndose maestros hablarán cosas perversas que ni siquiera entienden. Primera a Timoteo. Capítulo 1 versículos 6 y 7. De las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Ya en el versículo 17 del mismo capítulo, Pablo hace énfasis que la honra y la gloria solo corresponden a Dios y a nadie más. Primera a Timoteo. Capítulo 1 versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Pablo le recuerda a Timoteo que muchos naufragaron en la fe, y llegaron a blasfemar con sus doctrinas torcidas. Este fue el resultado de creerse maestros y predicar enseñanzas ajenas a la sana doctrina. Primera carta a Timoteo capítulo 1 versículos 19 y 20. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo vuelve a afirmar que Dios es nuestro Salvador. En el capítulo 2 versículo 3, dice lo siguiente. Primera a Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que el hombre tenga el conocimiento de la verdad y por esta causa Pablo escribe esta carta a Timoteo. No perdamos de vista las enseñanzas que Pablo recuerda a Timoteo antes de escribir el texto que hoy queremos interpretar. 1. Dios es nuestro Salvador. 2. Jesús es el Señor. 3. Se levantaron hombres que hablaban blasfemias que ni ellos entendían. Hombres que habiendo estado dentro de la iglesia, se desviaron y queriendo ser expertos en la doctrina, y maestros de la enseñanza, terminaron hablando herejías que ni siquiera ellos podían entender lo blasfemo de sus palabras. 4. La gloria, honra y alabanza solo le corresponden a Dios. 5. Hubo ministros que terminaron siendo blasfemos, pero esto fue la causa de su desgracia y terminaron siendo entregados en manos de Satanás. 6. Dios quiere que el hombre tenga el conocimiento de la verdad. Teniendo lo anterior en mente, ahora sí tratemos de analizar el texto en cuestión. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El apóstol Pablo dice claramente que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. De esta forma nos muestra tres lugares bien definidos en este concepto. El primero es Dios. Por lógica, este lugar solo le corresponde al Padre Eterno. El segundo es el mediador. Lugar exclusivo de Jesucristo. El tercero es el hombre. Aquí entra todo ser humano. Pero no solo nos muestra el lugar que corresponde a cada cual, sino que explica que el mediador es Jesucristo hombre. ¿Qué significa esto? Por un lado tenemos al Padre Eterno, y por el otro lado al ser humano. Sabemos que la relación entre el hombre y Dios quedó obstruida por el pecado del hombre, y el ser humano quedó imposibilitado para reconciliarse con Dios. Por esto, Dios se proveyó de un medio y mediador, que participará de ambas naturalezas, la humana y la divina, para poder entender y representar a ambas partes con justicia, con derecho y con misericordia, en este acto de la justificación y la reconciliación. Recordemos un punto del video anterior. La palabra Jesucristo tiene como significado, Hijo de Dios, y viene del hebreo, Yeshua, que quiere decir Salvador, y del griego, Christos, que significa ungido. Por lo tanto, la expresión Jesucristo hombre tendría el sentido, el Salvador ungido hecho hombre. No perdamos de vista que en los versículos anteriores, el Espíritu de Dios por medio de San Pablo, nos señaló dos veces, que Dios es el Salvador. De esta forma, cuando dice, Jesucristo hombre, está declarando que Jesús es el medio de salvación, pero que también es el mediador. Dicho de otra forma, Jesús es el ungido de Dios, profetizado y cumplido, para la salvación. Esto no es solo un título honorífico, sino que es la plenitud de la profecía bíblica desde el Génesis, hasta lo dicho por Juan el profeta. Cuando el apóstol Pablo dice, Jesucristo hombre, está diciendo que en Jesús se cumplieron todas y cada una de las promesas mesiánicas, las cuales Dios fue declarando a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento. Es decir, que Jesús es Dios salvando al hombre, por lo tanto en él se da cumplimiento a la plenitud de las promesas sin dejar ni una sola de las profecías sin cumplir en Jesús el Cristo. Esta afirmación de que Jesús no era solo un hombre, es la base y centro del Evangelio. Veamos cómo lo expresó el apóstol Pedro.
Hechos capítulo 2 versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Con esta verdad queda más que claro, que Jesús nuestro Señor, es el único ser humano que puede reconciliar e interceder entre Dios y el hombre. Veamos cómo lo traducen otras versiones de la Biblia. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 6. Nueva traducción viviente. Pues, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Dios habla hoy. Porque no hay más que un Dios, y un solo hombre que sea el mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. Si el hombre Jesús el Cristo, es el único hombre que puede ocupar ese lugar, por consecuencia también es el único ser humano que puede ostentar el grandioso título, Jesucristo hombre. Pero como las mismas escrituras nos lo hicieron saber, hubo, y habrá, hombres perversos, que blasfemaron, y que blasfemarán contra la verdad. Después de observar lo anterior, podemos comprender que el apóstol Pablo, después de haber sido llamado por Cristo para el apostolado, dedicó su vida a demostrar que Jesús de Nazaret es el único Cristo, el único ungido del Padre para dar salvación, y por inevitable consecuencia, este Jesús que fue crucificado y resucitado. Es el único ser humano que puede llevar el título de Jesucristo hombre. Pues como también lo explicara el apóstol Pedro. Leamos una vez más este pasaje. Hechos capítulo 2 versículo 36. Sepa, pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Jesús es el único ser humano que ha cumplido la ley, los profetas y los salmos, y ha muerto en la cruz para perdón de nuestros pecados, y que ha sido resucitado de entre los muertos, con poder y gloria. Por estas razones, Jesús de Nazaret es el único hombre digno de llevar el título en cuestión. Es el mismo Dios, quien le ha dado este título y lugar, a su Hijo amado, y no se lo pudo, ni puede, ni podrá adjudicar ningún otro ser humano. El darle este título a alguien más, constituye una blasfemia. Sin duda alguna Timoteo comprendió a la perfección, que al escribirle Pablo, el apóstol y su maestro en doctrina, el propósito jamás podría ser, que Timoteo creyera que Pablo fungía como Jesucristo hombre, esta herejía jamás la pensaría Timoteo, por el contrario, el mensaje de un verdadero apóstol estaba claro en el corazón de Timoteo. Dicho de otra manera, hay un solo Dios, y solo un hombre puede mediar entre Dios y los seres humanos, y este único ser es el hombre, llamado Jesús, a quien Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hay mucho que analizar sobre este texto, pero lo haremos en los siguientes videos con la ayuda de Dios. Ahora, teniendo claro todo lo anterior, pasemos a analizar la enseñanza que se imparte hoy en la Iglesia LLDM, y la compararemos con la sana doctrina enseñada por los apóstoles verdaderos, que nos dejaron su enseñanza plasmada en las Santas Escrituras. Primer aspecto. Según el Espíritu de Dios por medio de las Sagradas Escrituras enseña que Dios es el Salvador. Segundo. Jesucristo es Dios salvando al hombre. Jesús es el ungido, el Cristos, único hombre ungido para salvación. Tercero. Toda la gloria y la honra le corresponden solo a Dios y a su Hijo Jesucristo. Ahora veamos si la doctrina predicada por los ministros LLDM coincide o contradice al Espíritu de Dios y las Sagradas Escrituras. La enseñanza de la luz del mundo enseña que Naasón es el Salvador. Escuchemos a Benjamín Joaquín, el día 7 de mayo del 2015, en el Templo Sede Internacional en la hermosa provincia. Pon atención porque, el Dios que hoy se enseñorea de la luz del mundo se va a manifestar. Y a nosotros, la gracia de Dios, hermanos, en esta tarde, se manifieste a través de los labios de su hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Si en lo que su hermano
va a hablar, va a decir este día, la iglesia está de acuerdo con su hermano de lo que hemos entendido, comprendido, recibido por la doctrina santa. Se van a unir a su hermano, van a apoyar, van a contestar, vamos a gritar tal vez en un amén, en un gloria a Dios. Solamente si no está de acuerdo con su hermano, aquella persona se va a quedar callada. Fuimos enseñados en la doctrina por muchos años. ¿Sí, hermano? ¿Los admiramos también a ellos? Sí, la gracia de Dios se manifiesta, hermano, a través de ellos. Aquí los oímos, lloramos cuando oíamos la palabra de ellos y lo seguimos haciendo. ¿Sí, hermano? Nos gozamos al oír de la palabra de Dios a través de ellos. Y a veces era tan hermosa, hermano, la forma de que ellos hablaban, porque Dios, hermanos, los inspiraba, que hasta nos levantábamos y levantábamos nuestras manos. Pero aunque tengamos 10,000 años en Cristo, solamente uno, el más hermoso de los hijos de los hombres, pues la hermosura, la grandeza, la autoridad, el amor y la gloria que tiene el ungido de Jehová es única. Nos cautivaron, hermanos, por completo. Y yo voy a hablar por mí. Desde ese momento yo quedé enamorado de él. Le amo con todo mi ser. Le reconozco con toda mi mente. Y para mí es mi padre en la fe. Yo creo que para ti también. Por eso estamos reunidos en este lugar. Bendita sea la gracia de Dios. Si un día 7 de mayo, a las 10 de la noche, con 20 minutos del año de 1969, no hubiera nacido en este mundo un hombre grandemente, hermanos, puesto y levantado por Dios, Naasón Joaquín García, el ungido de Jehová, su siervo, su amigo, su representante, el elegido de Dios, que nació en este mundo para anunciar las riquezas de las verdades eternas de Dios. Yo me alegro. Y también me emociono y engrandezco a mi Señor al observar todo el bien que nos ha dado el ungido de Jehová por haber nacido en este mundo, por haber llegado a nuestras vidas. Hoy somos gratos delante de Dios. Ya no somos extraños ni advenedizos. Gracias a la vida y a la presencia del apóstol de Jesucristo en este mundo, hoy somos libres. Pues los siervos de Dios no son comunes. Ellos son especiales. Ellos son excepcionales. Señalados, apartados por Dios para una función sumamente, hermano, especial. ¿Con qué propósito nació Naasón en este mundo? Nació en este mundo para ser el Salvador. Así lo dice la palabra de Dios. Para ser el libertador del pueblo de Dios. Para eso nacen los siervos de Dios en este mundo. De eso todos nosotros somos fieles testigos. Pues nuestro amado Padre Naasón nos ha libertado. Algunos de los filisteos, a otros de los sirios, a otros de los egipcios, representados en la actualidad por la maldad, el pecado, la miseria, la ignorancia, la idolatría, el fanatismo, los vicios, las drogas y la impiedad. Estábamos en oscuras cárceles de maldad. Pero un día llegó nuestro Salvador, llegó nuestro Redentor y nos libertó, nos rescató de las garras de Satanás. Y ahora somos libres, y ahora somos felices. Hoy cantamos, hoy oramos, hoy adoramos al Dios del cielo. Vamos camino a la vida eterna, vivimos en paz y con libertad. Pero no olvidemos ni un momento quién nos hizo libres. Nuestro amado Padre en la fe, Naasón Joaquín García. En el audio que acabamos de escuchar podemos observar muchas herejías, pero por esta ocasión solo nos concentraremos en las siguientes: Salvador, ungido, intercesor. Quedan claros e irrefutables los siguientes puntos que se predican en la Iglesia Luz del Mundo, y que sin lugar a dudas están en conformidad a su ortodoxia. Primero, el apóstol es el ungido del Señor. Segundo, el apóstol
es el Salvador, y nació, específicamente para salvar al mundo de sus pecados. Tercero. El apóstol. Es el intercesor ante el Padre. Como podemos ver, estas creencias no son solo una ocurrencia de algunos ministros, sino que son el producto de una doctrina predicada por años. Por el momento solo mencionamos los títulos y oficios anteriores, que se atribuyen al apóstol en turno. Pero en lo sucesivo los analizaremos con más detenimiento uno por uno, para poder entender lo que implica atribuir dichos oficios y títulos a alguien que no sea Jesús el Cristo. Si en lo que su hermano va a hablar, va a decir este día, la iglesia está de acuerdo con su hermano, de lo que hemos entendido, comprendido, recibido por la doctrina santa, se van a unir a su hermano, van a apoyar, van a contestar, vamos a gritar tal vez en un amén, en un gloria a Dios. Estas creencias están bien penetradas y afirmadas en el corazón de toda la iglesia. Fuimos enseñados en la doctrina por muchos años. ¿Sí, hermano? Podemos darnos cuenta que la doctrina de el apóstol Jesucristo hombre tiene por finalidad la sustitución de Cristo, para poner en su lugar al apóstol en turno. Esto no es mera especulación o una mala interpretación. La doctrina de LLDM enseña la sustitución de Jesús el Cristo para poner en su lugar al apóstol. Pero si aún lo dudas, escuchemos a Faz Aboganem, quien fue pastor y doctor en la ley según la jerarquía de LLDM. Porque aquel don de Dios que era Cristo es el mismo don de Dios que está en el apóstol, por eso decimos que conforme a su ministerio es el mismo Cristo. Eso no tiene equivocación. Todos los títulos divinos que Cristo trajo para la salvación los tiene el apóstol, porque Cristo no está en él parcialmente. Mediador entre Dios y los hombres. Escuchaste bien, el pastor y doctor de la ley nos aclara que no es un error su interpretación, sino que está en toda conformidad con la ortodoxia que rige la doctrina de la luz del mundo. Para que ya no se pueda negar esta realidad, veremos cómo es el mismo apóstol Naasón, quien confiesa que deliberadamente usurpa el lugar de Cristo. Y tomando el lugar de Jesucristo, yo le he dicho a mi Padre Celestial que los disculpe. ¿Creéis que Dios me ha elegido? ¿Creéis que Cristo también me dio el ministerio de la reconciliación? Y tomando el lugar de Jesucristo, yo le he dicho a mi Padre Celestial que los disculpe. ¿Creéis que Dios me ha elegido? ¿Creéis que Cristo también me dio el ministerio de la reconciliación? Y tomando el lugar de Jesucristo, yo le he dicho a mi Padre Celestial que los disculpe. ¿Creéis que Dios me ha elegido? ¿Creéis que Cristo también me dio el ministerio de la reconciliación? Y tomando el lugar de Jesucristo, yo le he dicho a mi Padre Celestial que los disculpe. Y tomando el lugar de Jesucristo, yo le he dicho a mi Padre Celestial que los disculpe. Y tomando el lugar de Jesucristo, yo le he dicho a mi Padre Celestial que los disculpe. Y tomando el lugar de Jesucristo, yo le he dicho a mi Padre Celestial que los disculpe. Queda comprobado que LLDM cree y enseña la doctrina que asegura que cada apóstol en turno funge como Jesucristo hombre en su tiempo. Y que esta doctrina implica la sustitución del hombre Jesús, poniendo en su lugar al apóstol en turno. Es decir, que con esta enseñanza están quitando a Jesús y poniendo a su apóstol.
La opinión de los investigadores de la religión, una realidad vista por el mundo entero. Honestidad, sinceridad, creen en un dogma religioso determinado y que tienen todo el derecho a creer, etc. El problema que tiene la luz, para decirlo muy rápido, es que ellos vienen de una tradición del cristianismo cercano a los planteos del arrianismo, que no son trinitarios, sino que hacen énfasis en que el Dios Padre unge al Hijo, digamos, unge a Jesús como su Hijo. Entonces, en esa perspectiva teológica, que trato de ir muy rápido, puede Jehová, digamos, el Dios Padre, puede ungir a otros seres humanos como su Hijo. Y ahí viene el carácter de los apóstoles. Entonces, el fundador, Samuel, o sea, el apellido es Joaquín. Sí. Entonces, el fundador, Eusebio, que Aarón, después cambió el nombre, Samuel y Nazón, consideran en su teología que tienen un carácter prácticamente divino, ¿no? Así, para decirlo sintéticamente. Sí, clarísimo. Esto hace que... O sea, ungidos por Dios, además con la posibilidad de ungir a los feligreses. Sí, pero ellos tienen como una divinidad siendo personas vivas. Es casi un sistema de Dios vivo, para decirlo técnicamente. Entonces, esto hace que una cosa son los feligreses, y eso está muy claro en los diálogos que se reproducen en las acusaciones. Que él dice, yo soy Dios y a mí nadie me juzga, ¿no? Entonces eso... Y menos me rechaza. Claro, y lo está diciendo de alguna manera partiendo de su esquema teológico conceptual, ¿no? Esto es lo primero que hay que entender. Ahora, entonces, hay que separar muy bien... Honestidad, sinceridad, creen en un dogma religioso determinado y que tienen todo el derecho a creer, etc. El problema que tiene la luz, para decirlo muy rápido, es que ellos vienen de una tradición del cristianismo cercano a los planteos del arrianismo, que no son trinitarios, sino que hacen énfasis en que el Dios Padre unge al Hijo, digamos, unge a Jesús como su Hijo. Entonces, en esa perspectiva teológica, que trato de ir muy rápido, puede Jehová, digamos, el Dios Padre, puede ungir a otros seres humanos como su Hijo. Nazón Joaquín García, el ungido de Jehová, su siervo, su amigo, su representante, el elegido de Dios, que nació en este mundo para anunciar las riquezas de las verdades eternas de Dios. Y ahí viene el carácter de los apóstoles. Entonces, el fundador, Samuel, o sea, el apellido es Joaquín. Sí. Entonces, el fundador, Eusebio, que Aarón, después cambió el nombre, Samuel y Nazón, consideran en su teología que tienen un carácter prácticamente divino. Sí, pero ellos tienen como una divinidad siendo personas vivas. Es casi un sistema de Dios vivo, para decirlo técnicamente. Y el 9 de junio del año de 1964, el Jesucristo hombre de este último tiempo, Samuel Joaquín Apóstol, bendito sea el Señor. Y ahí viene el carácter de los apóstoles. Debemos reconocer que la degradación doctrinal y la idolatría que hoy vemos en la luz del mundo no fue del todo tan generalizada, profunda y aplastante desde un principio. La realidad es que esto se exacerbó en las últimas décadas, cuando estas herejías fueron establecidas como mandamientos por los ministros liderados por los hijos y parientes más cercanos del hermano Samuel. También es justo recordar que sí hubo voces que se quejaron y trataron de detener el desenfreno idolátrico de la Iglesia, pero lamentablemente quienes llamaron a la cordura fueron silenciados. Estos puntos los ampliaremos más adelante en próximos videos.
Con estos videos no pretendemos que ningún miembro LLDM acepte que lo anterior es la lastimosa verdad que los ha alcanzado. Entendemos que la mayoría de hermanos no entienden esta realidad, y que muchos no pueden verla, pues es impensable para ellos. Todo miembro y exmiembro de la Luz del Mundo sabe que la doctrina que enseña la cúpula no se cuestiona y mucho menos se juzga. Solo se obedece y se cree. En la cosmovisión de LLDM, juzgar la doctrina o cuestionarla es juzgar o cuestionar al apóstol, y por consecuencia juzgar o cuestionar a Dios. De este modo están indefensos ante cualquier mentira o herejía. Pero el Dios de la Biblia, que es el Dios verdadero, es poderoso y les abre los ojos a los ciegos y le da entendimiento a los que de sincero corazón le buscan. Los audios y videos anteriores son solo una pequeña prueba de la realidad que estamos exponiendo. A lo largo de esta serie de videos abundaremos más específicamente en cada aspecto de esta doctrina, e iremos presentando más pruebas. Te invitamos a que veas todos los videos de esta serie, y juzgues por ti mismo a la luz de las pruebas y las Santas Escrituras y te hagas las siguientes preguntas. ¿Quién es Jesucristo hombre en este tiempo? ¿Seguirá siendo Jesús de Nazaret el Cristo, o ahora serán los apóstoles de la Luz del Mundo? ¿Jesús de Nazaret solo fue Jesucristo hombre en su tiempo, o lo es por la eternidad? ¿Es lícito llamar con este título a otro ser humano? ¿Será un verdadero apóstol el que se adjudica el título de su Señor? ¿Será correcto adjudicar los títulos, oficios y naturaleza de Cristo a otro ser humano? ¿Los ministros de la Luz del Mundo predican la misma doctrina que los apóstoles de la Biblia? ¿Se han desviado y naufragado de la fe bíblica, predicando doctrinas herejes? Cuando Cristo venga a juzgar a estos ministros, ¿serán honrados o repudiados por Él? ¿Será correcto seguir a estos ministros y creer en sus palabras? Por último, escuchemos nuevamente los dos textos que nos dejan firme la fe y la certeza de que solo el Jesús que fue crucificado y resucitado fue, es y será el único Jesucristo hombre. Y ningún otro ser humano puede ser Jesucristo hombre. Primera carta a Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hechos capítulo 2 versículo 36. Traducción: Palabra de Dios para todos. Entonces que todo Israel sepa que al hombre que mataron en la cruz, Dios lo convirtió en Señor y Mesías. El único hombre que murió en la cruz por voluntad del Padre, para perdón de nuestros pecados, es aquel Jesús que entregó su vida por amor a nosotros, y es el único hombre a quien el Padre le ha hecho Señor y Cristo, es decir, el Mesías. Ayúdanos a proclamar esta verdad compartiendo estos videos. Nos gustaría mucho conocer tu opinión y tu comentario. Si te ha sido útil la información que acabas de escuchar, comparte este video. De esta manera, puedes ayudar a denunciar la perversa forma en la que están manipulando a miles de personas que no comprenden lo grave del abuso, y la forma en la que están manipuladas y explotadas física, moral y espiritualmente, y podemos prevenir que muchas almas caigan en las garras de estos falsos maestros. Tu opinión es muy valiosa para poder seguir denunciando estos abusos. Gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Que Cristo Jesús bendiga su santa verdad en tu vida y tu corazón.